Y a ustedes les digo, ustedes son muy perfeccionistas, tienen complicaciones, siempre están autoexigiéndose. Bueno, Bernardo está aquí en su rincón, como siempre, para responder y hablar justamente del perfeccionismo. Bernardo, ¿cómo estás? ¿Cómo está? El rinconcito. El rinconcito de Bernardo, ya está instaurado. ¿Ya quedó? Claro, Ya prácticamente. quedó. Es más, tiene un cartel, no se puede tocar ese lugar. Sí, sí, está de acá. Bueno, efectivamente, ¿somos exigentes perfeccionistas? ¿En qué área? Por ejemplo, trabajo, Sí. perfeccionismo, estudio, Sí. Sí. comida, Sí. No. cuerpo. Sí. A ver. Sí. Bien, Ni. bueno, el perfeccionismo. Vos sabés que uno puede ser perfeccionista en 3 niveles. Primero con uno mismo, donde la exigencia siempre es constante. Puede ser perfeccionista con los demás, que es una manera de controlar al otro. ¿Viste? Esa gente que siempre está pidiendo el perfeccionismo a los demás. O puede tener que ver, en un tercer lugar, con el perfeccionismo que nos piden desde lo social. Por ejemplo, en un trabajo nos exigen determinada manera de hacer las cosas. Ahora, ¿qué le pasa al perfeccionista? El perfeccionista tiene varias ideas en la cabeza, varias cogniciones, decimos en psicología, varias creencias que hacen o activan la conducta perfeccionista. Como por ejemplo, anoté algunas acá, las más frecuentes. Si lo hago perfecto, me amarán. El perfeccionista es dependiente de la opinión de los demás y pregunta permanentemente. Pensemos, por ejemplo, una chica perfeccionista con su cuerpo. Es más que obvio, ¿no es así? ¿Cómo me ves? ¿Qué te parezco? ¿Bajé? ¿No bajé? Y demás. Hay esa idea falsa, irracional, de que si lo hago bien, me van a amar. Otra idea falsa, irracional, que está en la mente del perfeccionista es, si me equivoco, esto es catastrófico. Es decir, que el perfeccionista no juega para ganar, juega para no perder, que son dos motivaciones distintas. Es decir, el gran miedo y el gran motivador no es ganar, sino evitar el desastre. Porque el perfeccionista, como tiene pensamientos de extremo, o soy linda o soy fea, o me sale bien o me sale mal, o lo puedo o no lo puedo, entonces el perfeccionista vive en los extremos, y en los extremos emocionales. Y otra idea interesante, siempre debo hacer las cosas muy bien. Siempre debo comportarme bien, siempre debo. La palabra debo, Sí. Serás lo que deba ser o no serás nada, ¿no? La máxima, ¿te acordás? Entonces, ¿qué le pasa al perfeccionista? Vive analizando permanentemente lo que hace. La chica se maquilla, está 5 horas para maquillarse o para cambiarse, o el varón que está haciendo determinada tarea, porque vive revisando. Y eso lo hace que muchas veces los perfeccionistas terminen siendo muy inútiles, porque posponen, porque no pueden arrancar, porque dicen, no, todavía me falta mejorar un poquitito. Vos sabés que Elda Santos dice, antes de dormirme, repaso y juzgo lo que hice. Y dije mal en el día. Me inquieta bastante, sobre todo cuando me doy cuenta de los errores. Exactamente, la autoevaluación negativa que se llama. Entonces, ¿qué hace el perfeccionista? Revisa, revisa, revisa. Ahora, el perfeccionismo, acá va la pregunta por el millón. ¿Es negativo o no? Porque un deportista, por ejemplo, que está 5, 6, 7 horas practicando, o un pintor que está, o alguien que le hace un hobby, está mucho tiempo y quiere hacerlo de manera perfecta, ¿es negativo o es positivo? Sí, es negativo, porque si vos decías que lo está haciendo para no hacerlo mal, el objetivo no es hacerlo bien, como Y yo te triunfar, pregunto, por ejemplo, que es lo que quiere un deportista. ¿existe la perfección? Bien, ahí está la clave, es decir, cuando el perfeccionismo o la exigencia es positiva, porque vos tenés un jefe que te exige, y vos decís, ¡ay, qué perfeccionista! ¿Es positivo o es negativo? La clave, ¿cuál es? Si lo disfrutamos o no. El perfeccionista a nivel negativo, por supuesto, no lo disfruta. El perfeccionista positivo, vamos a llamarlo así, que se exige y lo disfruta, es positivo. Entonces, un músico que está 5 horas tocando el violín y practicando y lo disfruta, eso es un perfeccionismo positivo. Es decir, que si hay angustia, es negativo. Y si hay capacidad de placer y de disfrute para disfrutar el recorrido, disfrutar cuando llegamos, disfrutar el esfuerzo también. Es decir, que el perfeccionismo positivo, para llamarlo de alguna manera, es una persona que juega para ganar. Y el perfeccionismo negativo tiene miedo al fracaso. Y la gente que se exige y quiere hacer las cosas bien y lo disfruta y se permite el error,
entonces estamos hablando de algo que es muy positivo, porque tiene que ver con la capacidad de superarse, de seguir creciendo, mientras que el otro te estanca, te paraliza. ¿Por qué? Porque uno tiene miedo a quedar mal, miedo a... Entonces, una buena pregunta para hacernos es, ¿debo o prefiero? ¿Quiero o debo? Y el hecho de ser perfeccionista, Bernardo, también puede ser una suerte de parálisis, porque el querer hacerlo bien puede hacer que uno ponga en pausa muchas cuestiones en la vida, porque hasta que no está bien hecho no lo voy a terminar de hacer. Si es positivo, vos lo vas a hacer, vas a intentar nuevamente, como el músico repite la pieza hasta saberla a la perfección, pero no te va a angustiar, no te va a traer malestar, no te va a paralizar, no te va a posponer, no te va a darte con un palo, porque el perfeccionista, ¿qué le pasa? Se da con un palo interno, tiene un nivel de crítica muy grande, porque el miedo es cómo me van a ver los demás, mientras que el perfeccionismo positivo es, en realidad ni me importa cómo me ven los demás, yo quiero hacerlo bien. O sea que Silvana Higuera dice, soy muy perfeccionista, mis padres fueron muy exigentes conmigo, ahora que ya no los tengo, me sigo autoexigiendo, hasta en el horario de los quehaceres de la casa, tengo un hijo de 6 años y no quiero que sea perfeccionista como yo. Dice, ¿qué puedo hacer para que no se repita la historia? Exacto. Socorro, te pide Silvana. Exacto. Se llama técnicamente aprendizaje vicario eso. Para decirlo en español, en buen español, ¿qué es? Hacer las cosas por imitación. Vos ves que tu papá, tu mamá, se exigen, quiero hacer todo perfecto, y uno no te exigieron, pero lo viste. Entonces, recordemos que el ejemplo es una de las maneras más fuertes de aprender. Entonces, el chico crece siendo ansioso. Un ejercicio muy bueno, recuperar las actividades de ocio. Es decir, donde no hay logros, donde no hay metas, donde no hay que demostrarle a nadie nada. Darnos permiso para esas actividades que... Pero, por ejemplo, me pongo a hacer palabras cruzadas. Es una actividad de ocio y me obsesiono y no la puedo terminar. ¿Pero te trae angustia o placer hacer las palabras? ¿La pasás bien? ¿No termino? ¿O te torturas un poco? Y no me termina Yo de te puedo salir decir, las palabras. Brenda. Bueno, depende de los días, a si veces. te torturas un poco, hay que bajar el nivel de exigencia. Es decir, recuperar la capacidad de disfrutar no solamente el logro, sino el recorrido. Y algo importante para los papás que nos están viendo, felicitar a nuestros hijos por el esfuerzo, no por la nota. Esto es clave, porque también como somos perfeccionistas, vos llegás a tu casa, ¿qué te sacaste? Un 10, muy bien. Entonces cuando el foco está siempre en la nota y no en el esfuerzo, me saqué un 5. ¿Pusiste tu mejor esfuerzo? Sí, te felicito por el esfuerzo. Entonces la persona crece con un nivel de exigencia sano y no con un perfeccionismo neurótico. Vos sabés que, haciendo referencia a eso, Gastón Emilio Basile dice, ser perfeccionista lamentablemente no se puede, pero sí lo que se puede es llegar lo máximo posible a hacerlo. Claro, ¿Está bien? y disfrutarlo. Acá está la clave, que no nos genere angustia. Y también la exigencia positiva, no tenerle miedo a los errores, sacarnos el guardapolvo, dejar de dar examen, porque el perfeccionista vive dando examen, vive atento a la mirada del otro y con un pánico a equivocarse, celebrar los errores, ir a la ferretería, como decimos siempre, y pedir el kilo de figacita, cometer errores, ser un poquito más imprudentes. Viste que el perfeccionista, ¿qué hace? Mira demasiado, analiza demasiado, toma demasiado recaudo por miedo a la equivocación y se vuelve demasiado prudente. Entonces, ser un poquito imprudente, ¿sí? Y de Creedence nos vamos a otro gran rockero, que es nuestro amigo Bernardo Stamatea. Sé que decirlo, Bernardo. Así de a poco nos vamos conociendo un poco más, ¿no? El rinconcito. El rinconcito de Stamateas. Hoy a las 5:30, los que quieran ir en el Parque Rivadavia, va a haber un par de bandas de música y va a estar Alejandra dando una charla, así que obviamente entrada libre y gratuita, ¿no? Mirá. En el Parque Rivadavia. No tiene que de faltar. venir? Siempre, Alejandra, tu esposa, mucha gente le manda saludos, hay que decirlo también. Muy bien, no le habías mandado saludos. No le había mandado saludos, Pero bueno, saludo vamos enorme. no vamos a ser Alejandra. Qué perfeccionistas. perfeccionista, Bernardo. No vamos a ser perfeccionistas. Bueno, hay varias preguntas. Básicamente, uno tiene miedo al error por el castigo interno que se da. Es decir, ese super yo que llaman los psicoanalistas, esa conciencia, ese jurado interno, para decirlo en términos populares, que nos da con un palo por si nos llegamos a equivocar. Entonces, cuando bajamos ese nivel de miedo interno al castigo, podemos permitirnos disfrutar y podemos permitirnos, como decíamos, no jugar para no cometer errores, sino jugar para triunfar. ¿Está bien?
¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren que conteste o sigo? A ver, buscamos. Las agarré acá, ¿eh? Dice, Yo tengo varias. Clara dice, yo amaba estar en el cuadro de honor y siempre me esforcé por eso, pero lo hacía a gusto. Cuando tuve mis hijos les enseñé que yo fui así y no se lo pedí a mis hijos. Bien, pero dijimos que a veces los chicos aprenden por imitación y a veces aprenden por reactancia. ¿Qué quiere decir? Vivimos en una casa con tanto desorden, tanto caos, tanto vagancia, tanta cero exigencia, que uno se transforma por reactancia justamente en perfeccionista. Ese es otro también de los motivos. Y como dijimos anteriormente, siempre felicitar a nuestros hijos por el esfuerzo y no por los logros. Siempre por los logros trae perfeccionismo. Y hay un principio que ha ayudado a mucha gente, que es el principio del 5%, que dice así: hay un 5% de cosas que yo hago que nadie puede hacer. Hay un 85% de cosas que las puede hacer cualquiera. Y un 10% de cosas que yo hago que otro con un poco de preparación puede hacer. Entonces, ¿qué le pasa a veces al perfeccionista? Se está enfocado en el 85% de cosas que puede hacer cualquiera o en el 10% que otro con preparación puede hacer. Enfocarnos en el 5%, en lo que solamente nosotros podemos hacer y no abrir demasiadas ventanas, porque a veces el perfeccionista quiere hacer esto, quiere B, quiere C, quiere D y ahí se complica. Y acá Romy Gunselman dice que, obviamente habla de las relaciones de pareja, tengo mi marido perfeccionista, me vuelve loca. Bueno, dijimos que cuando uno es perfeccionista... Pobre Romy. Claro, cuando uno es perfeccionista con el otro... ¿Cómo se llama tu mujer? ¿Qué está tratando de hacer? Pobre Fede, no, sí, pobre Fede. Pero ahí decía Fede, ¿no? No. Yo a veces cambio, ¿no? Pero no. Claro, No, lo que este hace el perfeccionista con el otro es controlar. Porque justamente el perfeccionista es una persona ansiosa que quiere evitar cualquier catástrofe, justamente por estas dos maneras de pensar, todo o nada, o el pensamiento catastrófico, que es si se comete un error, esto va a ser gravísimo. Bueno, y Juliet te dice, a ver, rapidito, mi mamá escucha y ama a Bernardo, pero no pone en práctica nada de lo que dice. Se ve que le cuesta. Bueno, sabe la teoría, pero no la Claro. música, como dice el chiste. Bueno, lo importante es bajar los niveles de exigencia con el otro. Cuanto más le exigimos al otro, el otro más, por un instinto de supervivencia, se revela y hace lo contrario. Entonces, liberar a la gente de nuestro control, no exigirle tanto, es más, no esperar mucho de los demás, hace que el otro pueda crecer con libertad. Bernardo, yo no te quiero exigir, pero imagino que mañana vas a estar en tu rincón, sentadito a las 3:30 de la tarde. No te mueves de ahí. No esperemos nada de Bernardo y nos va a sorprender. Tus palabras son órdenes. Perfecto.